Recientemente Maduro criticó a la oposición y en especial a la líder María Corina Machado de recibir órdenes de Washington en su estrategia para combatir a la dictadura venezolana. Sin ningún tipo de vergüenza, Maduro dijo que en cambio su régimen tenía su propio pensamiento nacional Made in Venezuela, con ese inglés al que nos tiene acostumbrado Maduro, y recalcó que todas las decisiones de su dictadura se tomaban en Caracas. Nosotros pensamos, decidimos y actuamos de acuerdo a lo que pensamos que es correcto, con pensamiento nacional, Made in Venezuela, con coherencia. Todo lo que nosotros decidimos, que deben ser nuestras posiciones ante el mundo, todo se decide en Caracas, no en Washington. Nada más alejado de la realidad, a juzgar por el nivel del intervencionismo cubano y la sumisión incondicional de altos personeros del régimen venezolano ante sus mandamases de Cuba. Aunque Hugo Chávez tiene el récord histórico de haber entregado en bandeja de plata la soberanía de Venezuela a los cubanos, una cosa que nadie discute, y además un hecho extremadamente vergonzoso, ha sido en realidad Nicolás Maduro quien impuso el modelo cubano de miseria y destrucción como un verdadero lacayo de La Habana. Un muy ilustrativo indicador de esta sumisión de Maduro han sido los numerosos viajes que ha hecho a La Habana prácticamente desde que Chávez falleció a fines del 2002. Me tomé la molestia de hacer una pequeña investigación año por año, cuántas veces se han producido reuniones, quiénes han viajado, cuántas veces al año, en dónde se han reunido y algunos temas de los que se han discutido. Y de acuerdo a esta cuenta que conseguí, han sido un total de 70 reuniones de la dictadura venezolana con sus jefes cubanos en los últimos 10 años, a razón de unas 7 visitas por año en promedio. ¿Qué presidente, qué país del mundo viaja constantemente a otro país para obviamente pedir instrucciones o apoyo? El único caso que conocemos es Venezuela. Los años en que se han producido el mayor número de encuentros han sido los más críticos tanto para Maduro como para los cubanos. La cifra incluye viajes a Cuba o encuentros en Venezuela, reuniones en cumbres en otros países como los que se han producido en México y la isla de Antigua, y llamadas telefónicas y virtuales como las que ocurrieron en 2020 en plena pandemia del COVID-19. Y todo esto sin contar con las innumerables conversaciones a través de teléfonos encriptados, etcétera, que se producen constantemente para lidiar con asuntos más cotidianos, porque para los asuntos cotidianos Maduro también consulta con La Habana. En otras palabras, todas estas viajes, encuentros, llamadas y teleconferencias son las que utilizan los súbditos venezolanos del imperio cubano, llámese Maduro, llámese Diosdado, llámese Delcy, o incluso el general rodilla en tierra Vladimir Padrino. Todos ellos consultan con La Habana y los imperialistas cubanos dan las instrucciones para mantener al régimen dictatorial a su servicio. ¿Tutelaje más férreo que ese? Imposible. Varias de estas reuniones han sido una verdadera vergüenza. Durante toda la crisis de la muerte de Chávez, sobre todo desde los últimos días de 2012 hasta prácticamente principios del mes de marzo de 2013, todo el show que se prolongó por 3 meses para hacer ver que Chávez estaba vivo, Maduro no salió de Cuba. Maduro estaba, por ejemplo, en La Habana el día que murió Chávez, el 30 de diciembre de 2012, como ya han confirmado muchas fuentes del propio régimen. Y fue varias veces más durante los meses siguientes para montar el show de que Chávez estaba activo, estaba mandando, estaba gobernando, cuando en realidad estaba muerto. Incluso organizó una minicumbre en La Habana el 10 de enero de 2013, obviamente siguiendo las instrucciones de Raúl Castro, y convocó a los presidentes de Argentina, Cristina Kirchner,
Ollanta Humala de Perú en ese momento y Evo Morales de Bolivia, que eran sus aliados, para hacer ver que Chávez todavía estaba consciente en medio del supuesto tratamiento contra el cáncer que le hacían en Cuba, cuando en verdad ya llevaba días en el congelador del CIMEC, que es la clínica reservada para la alta nomenclatura cubana, donde por cierto no entra el perraje habanero. Maduro ha sido tan procubano, por no utilizar otra expresión, que el 24 de marzo de 2013, menos de 3 semanas después de que anunció a lágrima viva la muerte de Chávez, participó en un acto para agradar médicos comunitarios ante la presencia de cubanos en Caracas, y no se le ocurrió otra cosa que cantar a todo gañote, como se dice en Venezuela, en cadena nacional el himno nacional de Cuba, que se sabe de memoria, por cierto, un acto sin precedentes. A los alumnos venezolanos que se graduaban en esa ocasión se les obligó a aprender el himno y a cantarlo, algo que es inaceptable. A mediados de 2016, después de asistir a Cuba, donde recibió la condecoración José Martí de manos de Raúl Castro, la más alta, una de las más altas que se concede en la isla, Maduro retornó a Caracas y casi de inmediato firmó un decreto presidencial secreto que borró de un plumazo la deuda que Cuba mantenía por diversas razones hasta entonces con Venezuela, de más de 3.000 millones de dólares en préstamos que Maduro le dio a La Habana, adicionales a los multimillonarios envíos de petróleo gratuito. Y como si esto fuera poco, en esa misma decisión le abrió una nueva línea de crédito, de préstamo por 177 millones de dólares, que por supuesto Cuba no ha devuelto. Cuando Fidel cumplió 90 años en 2016, Maduro fue a La Habana y le organizó una fiesta que le costó al fisco de Venezuela $500,000. ¿Qué había ahí en esta fiesta? De todo, como le gustan a los socialistas, según me contó un exagente de la inteligencia cubana en Miami. El whisky preferido de Raúl Castro, Royal Salute, y las langostas que se sacan de la isla privada de los Castro, y humidores repletos con el famoso cigarro Cohiba Vejique, que se venden a $60 por unidad, que era el preferido del cumpleañero Fidel. Muchos de estos vuelos a La Habana que Maduro hace y otros personeros del régimen venezolano, por cierto, los hicieron en aviones de Cubana de Aviación, porque no confían en los venezolanos. Por supuesto, los vuelos no eran gratis, costaron un promedio de $250,000 cada uno para cubrir combustible, tripulación y personal de seguridad. En 2019, cuando se produjo el intento fallido de derrocamiento de la dictadura de Maduro, que dirigieron Juan Guaidó y Leopoldo López, Maduro estaba listo para escapar para La Habana. Cuando se produjo el intento de derrocamiento, aquella mañana del 30 de abril de 2019, Maduro tenía listo un avión encendido en la pista de Maiquetía para salir huyendo a La Habana. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dijo el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, basado en informes de agentes de inteligencia que tenían penetradas las comunicaciones de Maduro y de los cubanos. La razón por la cual no se fue es porque los rusos lo bajaron del avión. Diosdado Cabello, que durante años fue acusado de ser el máximo dirigente de la derecha endógena dentro del chavismo, esta era una acusación que hacía Luis Tacón, era visto con sospecha al principio porque no viajó a La Habana mientras Chávez estuvo vivo. De hecho, su primer viaje fue el 31 de enero de 2013, cuando ya Chávez estaba muerto. Y las circunstancias habían cambiado naturalmente. Pero desde entonces no ha parado de viajar a Cuba para recibir instrucciones, buscar apoyo, firmar convenios, reunirse con el Partido Comunista Cubano, etcétera, etcétera. En 2013, Diosdado viajó 2 veces, en enero, como ya hemos mencionado, y en junio. No sabemos si recibió los cursos de Estado Mayor que todos los militares o altos militares venezolanos recibieron para cubanizarse apropiadamente, en toda regla.
pero sin duda le fueron dadas instrucciones claras sobre cómo debía conducirse ahora que Maduro era el nuevo presidente y ya Chávez no existía. Diosdado volvió a viajar un año más tarde, en el 2014, y luego volvió otra vez a La Habana en el 2015, después que Estados Unidos lo sancionó por ser un gran capo del narcotráfico internacional. Diosdado fue a La Habana en esa ocasión a buscar asesoría de cómo enfrentar estas acusaciones, temeroso quizá por las consecuencias. Recuerdo que el presidente entonces de la Asamblea Nacional de Cuba, Ricardo Alarcón, dijo públicamente: todos somos Diosdado, para darle ese apoyo que se consigue obviamente entre mafiosos. La siguiente visita de Diosdado fue en junio de 2019, poco más de un mes después de la intentona de derrocamiento de la dictadura venezolana que ya describimos anteriormente. Y obviamente no hay información de qué fue lo que se discutió, pero uno puede inferir que pudo haber habido una conversación o más instrucciones y más conversaciones sobre cómo evitar o cómo enfrentar en ese momento la política muy agresiva de la administración de Donald Trump contra la dictadura de Maduro. El sexto viaje de Diosdado ocurrió en agosto de 2020, en plena pandemia del COVID-19, que estaba causando estragos tanto en Cuba como en Venezuela. ¿Qué fue lo que se discutió allí? No se sabe todavía. Volvió finalmente a Cuba el año pasado, el 7 de agosto de 2023, para reunirse con altos miembros del Partido Comunista Cubano y con el presidente Miguel Díaz-Canel para discutir la construcción de un almacén en el puerto del Mariel, presuntamente para almacenar combustible, aunque las malas lenguas hablan de que quizá se iba a usar o se va a usar esa estructura de almacenamiento para otro tipo de producto de gran demanda en Estados Unidos. No se puede decir para nada que Diosdado sea, digamos, un mercenario de los cubanos, de la misma manera como me acusa a mí de ser mercenario del imperio. Es más bien, diría yo, un empleado, un aliado que se porta muy bien, que cumple con su trabajo de asegurarle a Cuba un buen pedazo de la riqueza venezolana para su sobrevivencia. Otro caso interesante es el de Delcy Rodríguez, que ha estado viajando constantemente desde 2021, supuestamente para discutir convenios, acuerdos y dar apoyo a la gastada dictadura sexagenaria de La Habana durante las protestas de aquel año, el 11 de julio, que casi tumban a Miguel Díaz-Canel. ¿Qué tanto discuten en Cuba? ¿Para qué se reúnen tantas veces? ¿Qué tantos convenios firman? ¿Qué es lo que hay detrás de esos viajes? Voy a ensayar una respuesta, pero los invito a que ustedes me den su opinión sobre este tema en los comentarios. Formalmente, muchas de estas reuniones se usan para discutir convenios formales, acuerdos, contratos de cooperación, etc. Pero como toda mafia criminal, también se discuten los negocios ilícitos y las acciones ilegales que ambas dictaduras llevan a cabo como parte de su ADN. Hay temas claves, por ejemplo, como la sensitiva participación de los cubanos en el espionaje y la persecución de militares venezolanos para evitar que se alcen o que expresen lo que piensen o lo que sienten. Una tarea que Maduro les encomendó apenas llegó al poder en 2013, comprometiendo la soberanía nacional. La participación de los cubanos en las torturas a opositores venezolanos en Venezuela, otro tema, sobre todo porque tiene su operatividad de rotar los agentes torturadores entre La Habana y Caracas. Otro de los temas que seguramente se discute ha sido el tema de cómo burlar las sanciones internacionales, no solo de Estados Unidos, también de la Unión Europea y de otros países que pesan sobre Venezuela, pero también sobre Cuba. Y eso es uno de los temas que hablan. Y por cierto, es un tema en el cual la dictadura habanera tiene
60 años, más de 60 años de experiencia, sobre todo en el uso de empresas de fachada para hacer negocios ilícitos, violando todas las convenciones contra la corrupción, como se ha mostrado ampliamente en el caso venezolano y en el caso cubano. Otro tema clave es el lavado del dinero procedente del narcotráfico. Como he dicho anteriormente, hay por lo menos una investigación en el sur de la Florida acerca de esta dinámica, esta ruta Caracas-La Habana, en la cual salen aviones cargados con maletas de dinero que se entregan en la isla a los cubanos para que estos dineros sean lavados y puestos en cuentas bancarias internacionales a cambio de un 20 o un 30% de comisión. Otros temas más recientes, por supuesto, abarcan las estrategias de cómo contener a María Corina Machado y ahora sobre todo el candidato unitario Edmundo González, y en general cómo evitar la caída del régimen a toda costa, cómo largar la moribunda dictadura venezolana. Me gustaría escuchar sus comentarios sobre este tema. Les habló Casto Ocando.